Pues ahora toca iniciar con la comisionada María Alicia San Martín Rebolloso. Antes de iniciar, voy a darles una breve semblanza curricular de la comisionada. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster de Incorporación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, España. Ha sido servidora pública, tanto en el ámbito federal como en el local, en instituciones de los tres poderes y en organismos autónomos. Se ha especializado en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto. En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ocupó los cargos de directora de Análisis y Proyectos de Acceso a la Información, secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información y secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales. Asimismo, fue directora de Colaboración Institucional y Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia en la Auditoría Superior de la Federación, con lo que amplió su campo de especialización a la rendición de cuentas, la fiscalización, las prácticas anticorrupción y los sistemas nacionales. Ha sido profesora de maestría, ponente y capacitadora en las materias antes indicadas. Cuenta con publicaciones especializadas en la transparencia, entre las que destaca su participación en coautoría en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, comentada el 18 de diciembre de 2018. El 18 de diciembre de 2018 fue electa por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Agradecemos su presencia, comisionada, y los invito a que den un fuerte aplauso, por favor. Pues muchas gracias a Tlalpan, gracias por estar a esta hora. Vamos a hacerlo más breves porque todavía les falta una comisionada, así que hagan fuerza, por favor, porque yo daré un marco general de conceptos y principios y después tienen a la comisionada Viviana, que dará una breve charla también del tema de datos personales. Agradecer mucho también, por favor, a la alcaldesa, que ya la vimos aquí, a Patricia Cebes, por esta organización de la jornada que había quedado pendiente, pero principio de año iniciando fuerte, con lo cual los felicitamos. Y bueno, el instituto siempre cuenten con él como aliado. Me da gusto saber que aquí, por lo que me comentaron, pues hay servidores públicos y gente de gabinete. Entonces es importante, pues porque al final nosotros como sujetos obligados nos toca tramitar y atender todo lo que es el derecho de acceso a la información y de protección de datos. Si por ahí hay algún ciudadano perdido, también más que bienvenido, porque es el usuario final de esta norma y de estos derechos. Vamos a dar un repaso muy rápido, pero lo que quiero es invitarlos a reflexionar algunos principios. Digamos, no es, eso lo tienen como dicen en las leyes que les dieron allá afuera, eso ya se lo saben de memoria, cuando están seguramente los domingos descansando, dicen mañana tengo que atender un vencimiento y entonces están en ello. Vamos a dar un repaso a algunos principios para que los reflexionemos y pensemos por qué, cuál es la razón de que estos mecanismos estén como derechos que tenemos, y que sobre todo nosotros como servidores públicos tenemos esa doble vertiente. Somos ciudadanos, siempre vamos a hacerlo, circunstancialmente estamos aquí como servidores públicos, entonces tenemos esa, yo digo que al revés, de que luego nos tratan como a los árbitros, ¿no? Que no somos así ni los queridos, ¿no? Y luego peor es ser servidor público y ser abogado. No, mucha honra, yo abogado, siempre tienen el estigma, y al contrario, son ventajas que tenemos de poder estar ocupando un lugar en el servicio público y el atender a otra persona que como nosotros estaría del otro lado, teniendo el mismo tipo de tratamiento de derecho. Nuestro marco jurídico siempre es importante, porque acuérdense que nosotros no podemos hacer más allá de lo que nos permite la norma, y aquí es donde encontramos, ¿no? Es nuestra guía, nuestra hoja de ruta, ¿no? Nuestra brújula, como ya en la mañana en la ceremonia de la Constitución, nuestra brújula de cómo vamos a hacer el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, cuando algún ciudadano se nos acerca, también enseñarle o mostrarle que ahí encuentra el asidero o la razón de cómo preguntar, ¿no? Y eso es lo que nos da a nosotros conocimiento de cómo vamos a poder atender esos dos derechos. Está las leyes generales, acuérdense siempre tenerlas de referencia, y nuestras leyes obviamente que son las que aplicamos, pero si no hay algo ahí, también nos vamos a la general.
conceptos fundamentales, y ya sé que esto van a decir, ay, pues si yo ya sé que el derecho de acceso es un derecho y es un derecho humano, siempre lo oigo en el discurso y ya. Pero si lo internalizamos con este enfoque es bien importante, porque entonces ya no significa que es una molestia, es una cosa que como nosotros también como personas también tenemos, y al ser un derecho humano es algo que se tiene que garantizar con la reforma de más de 2011 a la máxima potencia. Siempre la interpretación tiene que ser la más amplia y la más favorable para la persona, y eso significa que todos tenemos ese derecho. Cualquier persona, y marco persona porque no es un derecho ciudadano, no es como cuando tenemos, ¿cuál sería un derecho ciudadano? ¿Votar? ¿Qué necesitamos para votar? 18 años, algunos derechos, ahí por ejemplo alguien de 17 o un niño de 10 puede votar, no, más que en estas elecciones infantiles que hacen para alguna cosa que vayan ellos teniendo ejercicios ciudadanos, pero no es válido, digamos, para un tema de elegir. En cambio, el derecho de acceso a la información es de las personas. Eso significa que un niño, cualquier niño, ¿usted tiene hijos? ¿Sobrinos? Algo por ahí chiquito, de alguna edad pequeña. Bueno, ellos, por ejemplo, pueden hacer una pregunta, explicarles si sean sobrinos, son sobrinos, que le podrían decir, tío, que trabaja en la alcaldía, dígame que trabaja aquí, o es usuario, no, trabaja aquí. Bueno, tío, quiero saber cosas de la alcaldía, y que le enseñe cómo registrarse y cómo hacer una solicitud en la plataforma. Entonces, digamos, ustedes no van a saber, porque además acuérdense que no importa la identidad, podría llamarse Winnie Pooh el sobrino de aquí de su compañero, pero digamos, si pone que es un niño o pone su edad, pues ustedes de todos modos van a tener que contestarla. De hecho, nosotros cuando trabajaba yo en el IFAI, hacíamos un ejercicio con jóvenes de que pudieran utilizar este derecho previamente, justamente para que cuando les toque votar o les toque decidir algo, tengan mayores elementos de capacidad de decisión. Es un derecho que debíamos usar todo el tiempo, por eso es tan sencillo. Ustedes ven que se mete uno allá a la plataforma, registra, y por eso tampoco necesitamos poner estas cosas jurídicas de con fundamento en el artículo, con que ponga alguien quiero saber, el documento en donde tal, el informe, cuándo se llevaron a cabo estas capacitaciones, en fin. Cualquier pregunta muy sencilla se tramita, porque al final tiene que ser muy rápido, como lo vamos a ver, es una cosa de pregunto, contéstame, para tomar decisiones. Y también es un derecho que al ser de las personas no implica que haya una restricción de que los extranjeros lo ejerzan, eso también es importante. Puede preguntar a alguien de otro país, no lo sabremos, es con las plataformas ahora somos ciudadanos del mundo, como se dice, y pues cualquier persona y nos lo tiene que contestar. Nosotros mismos podemos hacerlo en algún otro estado, si tenemos aquí algún investigador, que por aquí en Tlalpan además tienen el CIESAS, ¿no? Imagínense que hay un investigador francés y le van a decir, no, pues usted es francés, usted no puede, ¿no? Al final sí, porque es un derecho humano de las personas, y significa que tienen derecho a saber información generada o en posesión de los famosos sujetos obligados, que ahora somos todos ustedes, pero también personas físicas y morales que realicen actos de autoridad o que ejerzan recursos. Bien importante, porque esos antes no estaban, tampoco estaban los sindicatos, pero partidos políticos ya aquí avanzados nosotros, en el federal no, y no les quiero contar, eso era un drama, porque siempre iban, no, pues el sindicato con Pemex, lo que supiera Pemex, no, pues que el partido político pregúntele usted al INE, y entonces ahí daban la vuelta y ahora ya son sujetos obligados directos. Y información, y ahí pensemos, y seguro ustedes van a hacer así cara, espero que no, que generemos o poseamos. Y viene el tema de, pero si esa yo la tengo, pero yo no la hice, ¿cómo voy a saber qué hacer con ella? A mí ni me vengan, esa es de otra área, ¿no? De finanzas o de alguna secretaría. La ley prevé que la que poseamos. Por eso también en términos prácticos es muy importante mantener buena comunicación interinstitucional para temas que pudiera haber por ahí alguna reserva, ¿no? Pasaba nosotros cuando trabajaba yo en la auditoría superior, pues la auditoría hace muchísimas fiscalizaciones y revisiones y tiene información, imagínense, de contratos de seguridad. Entonces, mientras está en trámite, pues entendemos que no se puede dar, pero si acabara, ¿cómo voy a saber que esos contratos, qué tapo y qué no? Entonces hay que tener también relaciones como institucionales buenas para poder ver qué vamos a hacer. Si ustedes tienen relación, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, y siempre luego en las capacitaciones se me ocurren cosas operativas, alguna coordinación con otras alcaldías o con algunos entes, pueden establecer también mesas de trabajo o a nivel de la unidad de transparencia generar vínculos de alguna solicitud que ya hayan preguntado en alguna otra demarcación que esté pegada, sobre todo en estas obras que son comunes, para que las respuestas sean consistentes, porque acuérdense que lo que nosotros contestamos da muestra de lo que somos, es decir, como ente de Tlalpan,
como servidor público. Es como en nuestro currículum, ¿qué queremos que se vea de nosotros? ¿Qué queremos que digan de nosotros? Que hacemos bien nuestro trabajo. Les firmo que ninguno de ustedes estaría hasta ahora aquí si no estuviera interesado, más allá del compromiso con la alcaldía y de decir, bueno, aquí vamos a ver a esta muchacha del saquito rojo, ¿no? Porque ya nos dijeron que viniéramos y nos van a dar el diploma. No, aparte hay un convencimiento del tema, están trabajando en una línea bajo un parámetro de un programa de trabajo. Todos, ninguno de aquí, estoy cierta, se para todos los días pensando en no querer hacer su labor. O sea, al final estamos en esto ya sea porque algún día entramos de servicio social, encontramos una vacante, íbamos pasando o no, queríamos ser, como sea, ya son, y seguramente ya están siendo parte de este mecanismo de servicio público. Entonces, su trabajo, lo más tenaz es que nos digan, ¿qué mal lo hace? ¿No? Todos queremos sentirnos orgullosos de eso. Entonces, una manera de mostrar y de fortalecernos son estas herramientas. Véanlo así. Platicaba con alguna persona de unidad de transparencia y me decía, es que luego las solicitudes traen ahí como mucha queja y entonces uno hace así. Le digo, trate usted de quitar el ruido, le decía yo. Sé que es muy difícil, pero es como cuando alguien uno lo reclama, lo que uno ve al leer eso es la desconfianza del otro, aún como sea. Hay un punto ahí, ya sea que porque es el famoso fuego amigo, o ya sea porque es alguien que tiene algún tema, o ya sea que es un ciudadano que tiene un tema de desconfianza. Entonces, si uno aísla la pregunta, o sea, de mi lado tengo que ser lo más objetivo posible. No sirve enfrascarse. Fíjense cómo se vuelve un tema de comunicación. Siempre lo diré, porque aunque es un derecho, es un tema de información, es un tema de cómo comunico qué soy, qué hago, y al otro le hago ver que tiene o no razón, que mire, se acerque y es más claro. Entonces, por ahí hay que tenerlo muy en cuenta, porque acordémonos que ahora estamos, pero mañana no sé, y puedo ser yo el que toque la puerta. Y quitando todas estas prácticas, que para eso sirve este derecho, para quitar asimetrías, yo no tendría que decir, conozco a ella, acuérdense, ay, me pasa, no sea la copia, ¿no? Pero si yo soy un ciudadano de a pie y no la conozco, ya no tengo entonces, no, para eso tengo esto. Entonces, eso justamente me va a dar la posibilidad de estar en igualdad de condiciones. Cualquier información pública, decimos, pues sí, pero a veces con la tecnología pensamos que no es toda. Empezamos a ponerle componentes y decimos, ¿un documento es información pública? Sí. ¿Un papel, este papel, por ejemplo, que fuera? Sí. Y luego les digo, ¿el video de aquí? Pues sí, también, ¿no? Dicen, sí, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O algún audio, no sé. ¿Sí? ¿Será? No. Todo donde conste el documento o alguna información de toma de decisiones es susceptible de acceso a la información. Los correos, ¿no? Luego también decimos los correos, sí, pero no, pero bueno. Y entre las contestaciones que decimos sí voy, no voy, así, por eso hay que tener mucho cuidado de que ese, si es un correo institucional, pues todo eso es susceptible de acceso. Hay que tener mucho en cuenta que cualquier medio posible, bases de datos que se puedan extraer, todo esto, ¿sí?, que se pueda dar como documento es susceptible. ¿Por qué? Porque es generado bajo nuestras atribuciones. Y hay el principio, recuérdenlo ahora con la nueva ley, de que si eso está en mis atribuciones, se presupone que existe, o sea, debería haber algo que acredite que yo estoy haciendo esa función. Por eso es importante este concepto de reflexionar. Y va ligado a rendición de cuentas y a transparencia, que lo oímos mucho en el discurso. Ya hablamos de derecho a la información como derecho humano y luego decimos rendición de cuentas. Decimos, no, pues el derecho de la rendición de cuentas y de la transparencia, y sí, todos ahí. Entonces, no entendemos la claridad de las cosas. Cuando hablamos de transparencia, es un principio que tenemos nosotros como entes gubernamentales de mostrar nuestra gestión. Digamos, un ejemplo claro es el portal, aunque sea obligado, ahí mostramos. No hay una pregunta en medio. Yo doy cuenta de mi actuar mostrando ahí, y ya. Es como, digamos, medio unidireccional. Yo pongo aquí, digo, a ver, este es el contrato. Ahí está publicado, usted véalo. Yo doy cuenta de esto, informo trimestralmente, alguna presentación de un informe de un documento, en fin, eso es transparencia, es un principio que hace ver que nuestra gestión de manera abierta la hacemos. Hay una que es la obligada, otra que es la proactiva, aquello que queremos dar a conocer, un programa, etcétera. Cuando hablamos del derecho, fíjense cómo es distinto. El derecho implica un mecanismo de defensa. Yo como particular lo tengo frente a los gobernados. Por eso tengo el amparo, es decir, es una manera de que cuando hago yo un acto de autoridad, hay derechos abajo, cualquiera, piensen en el de propiedad, en la salud, todos estos que tenemos, y yo me defiendo.
que me van a clausurar, ¿no? Ese es un ejemplo. Ay, pues es un acto de autoridad donde yo me defiendo y tengo un derecho, y lo que hago es que detono un procedimiento, y si no me lo colman, tengo una autoridad, que en este caso es el Info, donde yo me quejo y lo puedo hacer valer y me puedo ir a varias instancias. Es diferente a estos principios que son más de ciencia política, de cómo muestro. Rendición de cuentas es también un concepto que no es propiamente un derecho, aunque por ahí se habla que está a nivel de la ley la definición, porque implica, digamos, se mezclaría con el derecho de acceso a la información cuando me piden un porqué. Pero rendir cuentas como concepto significa que yo, más allá de mostrar mi decisión, explico la decisión. El componente clave de rendición de cuentas es justificar por qué. Y adicional, si mi por qué y lo que estoy haciendo no está pegado a la ley, entonces genera procedimientos de responsabilidades y sanciones. Fíjense cómo se hace más complejo. Ejemplo, yo tengo un contrato de alguna obra que hice, lo subo en el portal, ahí está, ¿no? Transparente, muy bien. Alguien me pide más cosas del contrato que no están en el portal, estoy haciendo acceso a la información, pide, pregunta y ya. Y luego alguien me pide por qué fue ese contrato ahí y no en otra calle. Y entonces ya nos erizamos y decimos, pues es que no está preguntando nada, está en una queja de ¿por qué? ¿No? Como Dios mío, ¿por qué? ¿No? No, hay que pensar si el por qué tiene una expresión documental, que podría ser por qué ese versus los que compitieron, es decir, cuáles fueron las otras ofertas. Porque cuando a mí me preguntan rendir cuentas es como cuando uno en su casa, piensen si alguien tiene un negocio privado, que alguien aporta, como los socios, uno manda a llamar al que está ahí, ¿no? Y le dice, oiga, a ver, deme cuentas, ¿no? ¿Por qué compramos esta carne y no la otra para las hamburguesas? Bueno, porque mire, esta tiene estas características, para eso necesito información, mire, este es el mejor precio. Lo mismo que sabemos hacer o en casa, que para eso siempre las señoras son muy buenas cuando van al súper, o también ya los señores, ¿no? Que ya saben así ya en esta situación de que nos toca a ambos entrarle. Bueno, esa explicación que dan los papás de por qué esto y por qué no lo otro, es lo mismo trasladado al gobierno. Esa es una mejor o no decisión. ¿Por qué gasté ese dinero en la colegiatura del niño y no la gastamos en alguna compra de algún juguete? Bueno, por esta razón. Entonces, para eso sirve la rendición de cuentas. Y eso nos da confianza. Porque cuando alguien a mí me explica las cosas que hace, me da confianza. Simplemente digo yo, pues sí, tiene un punto. Fíjense cómo no necesariamente puedo estar o no de acuerdo con la decisión. Simplemente la sé ya y tengo claridad. Tampoco rendición de cuentas es negativo, aunque sonó por ahí que yo les dije sanciones y responsabilidades y todo el mundo nos hacemos así. No necesariamente tiene algo malo. Si yo rindo cuentas, pues si está bien mi decisión, al contrario, explico con claridad que lo estoy haciendo bien. Lo otro no me lo tiene por qué generar en automático, aunque sea parte del concepto. Se detona cuando justo se detecta algo que no. Pero nosotros como servidores públicos, ninguno venimos diario a buscar, ahorita voy a generarme un procedimiento de responsabilidad esta mañana, ninguno, ¿no? Ninguno de nosotros lo hacemos. Al final tratamos de hacer bien en el margen de la ley. Entonces fíjense cómo son instrumentos que les ayudan a dar claridad de su trabajo, en opuesto a lo que luego pensamos, ¿no? De que, ay, cómo se genera una molestia. Lo que me preguntan es porque el otro no lo entiende, o porque no lo ve, o porque no lo quiere ver, y entonces yo se lo hago ver, le explico por qué, y doy cuenta de lo que estoy haciendo. Fíjense cómo eso rompe cualquier tema de desconfianza, vamos reconstruyendo confianza, eso es importante. Y por eso los principios, como dijimos que es un derecho que a mí me gusta mucho, digo, como habrán notado, no más porque sea comisionada, en verdad estoy convencida de la utilidad, es muy fácil, debería ser muy fácil. Yo estudié en la UNAM, y desde la UNAM sonó el derecho en 2002, y entonces pues uno ahí andaba buscando dónde inscribirse, entonces era terrible que vaya tal maestro, ahora vaya allá, ahora traiga mi casa de estudios que quiero muchísimo además, pero que ahí lo mandan a la caja y que el papel, entonces no tiene uno claridad de cosas muy básicas, ¿no? Entonces para eso sirve. Si hubiera la lista de transparencia de estos son los requisitos, son 5, no 6 ni 4, 5. Ahí va uno con eso, con certeza, fíjense cómo da certeza, da confianza y avanza uno. Pido algo, saber quién es el directorio. O sea, yo me acuerdo que en su momento ni siquiera había directorios. O sea, saber quién es el titular de la cartera, sí, pero la unidad de transparencia, el enlace de capacitación, pues sí sé quién es, ¿no? Y ahí trabajaba. Ni siquiera ven nuestro trabajo, ni siquiera saben que existimos, ¿no? Cuando el propio IFAI se creó, creían que eran el INE, hasta la fecha los hacen bolas todavía, y luego con el INE ya no sabían cuál era cuál.
Entonces fíjense cómo en las instituciones tenemos que generar una imagen, digamos, de que estamos haciendo lo que es. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado con la gente que crea que cambió algo entre delegación y alcaldía. Al final es la misma demarcación, están haciendo con facultades que harán más, a lo mejor en otro tipo de condiciones, pero siguen siendo los mismos. Entonces, eso hay que mostrar qué estamos haciendo. Por eso este derecho es muy fácil, debería ser muy fácil y no de litigar. O sea, imagínense que un señor tuviera que pagar ahí, o sea, un litigio para obtener un documento. Sería terrible cuando eso le sirve para otros derechos. Entonces, por eso hay que buscar que este derecho, uno de sus principios es igualdad y no discriminación. Justo esa es una de sus bondades. Evitar las asimetrías. Cuando usted tiene una información y ella tiene otra, para una misma situación no pueden tomar la decisión en la igualdad de condiciones. Entonces hay un tema de discriminación. Y parto de la premisa de que tienen la misma condición de entrada, pero si aparte le ponemos un componente de que usted habla una lengua y ella no, o sea, ella habla español, si usted además tiene una discapacidad visual, por ejemplo, y ella no, todavía hay un factor de mayor discriminación físico y de idioma. Si la hay, habiendo condiciones iguales, porque no está la información en el mismo sentido, no está disponible, que es de las cosas que se ha ido venciendo, uno de los principios que aquí tenemos que tratar de garantizar es que todos podamos verlo lo más posible. Por eso hay un concepto, el de ajustes razonables. Hago todo lo posible para tratar de que las personas que tienen una condición distinta puedan acceder de algún modo, ya sea en audios o tratar de que tengan un portal mucho más amplio si son débiles visuales, y por eso el tema de otro principio que es la accesibilidad. Si ustedes hacen este checklist, permanentemente traen esto cuando contesten, diciendo, bueno, estoy garantizando al máximo esto, porque piensen que ustedes pueden ser el del otro lado. Eso es bien importante, ponerse en los zapatos del otro, y créanme que en esa empatía el otro se podrá poner en sus zapatos, porque luego tenemos la ceguera, ¿no?, nosotros mismos de nuestra propia actividad, y nos sentimos también incomprendidos y juzgados, ¿no?, porque el otro de allá no lo ve. Entonces es un tema de tratar de generar un canal de comunicación bien importante. Por eso la suplencia de la queja. Suplir la queja significa tratar de entender qué quiso decir y ayudarle al particular a que eso que está pidiendo, ¿qué me quieres decir? Entonces, si hay algo que le entienda, vamos, te lo doy. En vez de estarle poniendo la traba de, no redactó usted bien, otra vez, ¿no? Entonces, bueno, el desincentivo, ¿no? Entonces, tratando de que eso sea lo más fácil posible, porque ellos no son doctos, es un derecho ciudadano de las personas. Cualquier persona de a pie lo debería poder tener derecho a preguntar, ¿no? Cuando la ley de 2002 decía un profesor que según esto contaba, yo no sé si ya ahora son de esas anécdotas que ya no sabe uno si pasó, pero sirve para estos ejemplos, ¿no? Que se fue a Estados Unidos y que iba ahí con un taxista, recién puesto el tema de acceso a la información, y que le decían, ¿y usted que viene aquí a una conferencia, ¿no?, del Freedom of Information Act, ¿no?, o sea, del acceso a la información ahí en Estados Unidos? ¿Y eso qué es?, ¿no?, le decía el señor, según el taxista. Pues que usted le puede preguntar cosas a su gobierno. Y entonces la respuesta del taxista fue, pues eso es obvio, ¿no? Y claro, nosotros así como en las caricaturas, ¿no? Pues no, en ciertos países no lo era, en esa época no era tan obvio, ¿no? No se podía conocer ni el monto de la deuda, ¿no? Imagínense que ahora ya el sueldo del presidente, ¿no? Y eso pues en otros países era obvio, porque es un tema también de asentar culturalmente en práctica. También por eso se los digo como tema de comunicación, sin tanto tema, se hace un tema cotidiano. Pregunto, contesto y voy respondiendo como parte de mis procesos. También el punto de gratuidad. Imagínense si aparte de esto costara. No, bueno, ¿no? En algunas legislaciones había, que es distinto a cobrar el costo de reproducción y de envío, que siempre hay que tratar de hacerlo lo menos caro, digamos, ¿no? O sea, que no haya cobro si se puede. Si, digamos, tiene derecho a 60 fojas gratis y son 61, o sea, y pueden escanear una y les toma 5 minutos, no litiguen con el solicitante. De verdad, nada más les va a quitar más tiempo de sus vidas y se van a sentir muy infelices cuando lleguen a sus casas. Mejor hagamos el escaneo y listo, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, tratar de buscar la gratuidad. Muchos medios ya electrónicos permiten capacidad, ¿no? La gente luego trae su USB, pues se le pone ahí, si yo ya lo tengo. Acuérdense que tenemos ya ley
de archivos, entonces nos van a ir migrando a sistematizar y luego como algún día nos alcanzará el destino. Entonces, como dice el dicho, el flojo y el mezquino anda 2 veces el camino. Entonces, como nosotros no somos ni flojos ni mezquinos, mejor lo hacemos bien de primera mano, aunque nos tome un poquito más. Y ese es un poco el consejo con este principio. Sencillo y expedito, ya lo dije. Imagínense que esto fuera hiperjurídico, ¿no? Que si usted no fundó y motivó bien, eso pasaba en el artículo 8º, es derecho de petición, no es información. El señor así, ¿no? O sea, ya preguntó, oiga, pues quiero un informe, nomás, ¿no? Entonces, sencillo, lo más simple posible y hacerlo lo más rápido. Sé que tenemos plazos muy cortos, por eso es muy importante ir generando procesos. Sé que están en el día a día, resolviendo, y no hay un momento de parar y tratar de internalizar. En algún momento de planeación de la alcaldía estratégica se tienen que parar a pensar en el tema de acceso y de datos, es transversal, como lo de derechos humanos, cruza. ¿Qué es lo ideal para evitar esto? Ir generando procesos en automático, versiones públicas. Si puedo yo quitar y dar versiones íntegras, quitar eso, mejor lo trabajo así. Detectar procesos. Estos derechos sirven para detectar errores en los procesos, que luego uno está ahí, en esa vorágine, y ni se entera. Hay a veces duplicidad de normas, un área hace una cosa que también hace él, y entonces ninguno tiene el documento, lo tienen de una manera ahí y en otra. Nos ayuda a revisar eso, una especie de internalización. Entonces, para eso nos sirve el tratar de que sea expedito. Para eso sirve también el Comité de Transparencia, y lo aconsejo, más allá de que resuelvan confirmar inexistencias y cosas, en algún momento cuando da cuenta la unidad de transparencia de las solicitudes hay que reflexionar de los procesos, cuáles son las que son más recurrentes, cómo podemos hacer para agilizar eso y que nosotros mismos eficientemos el trabajo y no estar solo atendiendo esas, sino hacer la actividad sustantiva y aparte como un mecanismo que corra. Y eso piénsenlo ahora también en archivos, cómo vamos a hacer para que desde que entren los documentos empezamos a acomodar. Porque si no, eso es como las casas, no están así hechas un desastre en un closet, pero va llegando una nueva cosa, entonces uno empieza por lo menos de la nueva a acomodar bien, y acá ahorita veo cómo le hago aquí. Pero si nunca hacemos eso, se nos va a acomodar y nos vamos a volver locos y nunca vamos a parar. Entonces, muy importante el tema de planeación, ¿sí? Muy importante. La parte de congruencia y exhaustividad. Eso significa, aunque suene lógico, que lo que me preguntan conteste. Es decir, ¿usted va para allá? No voy para allá, o sí voy para allá, porque así somos, ¿no? ¿Dónde está la calle tal? Y nos gusta decir, así contestamos luego las solicitudes, pareciera que no, pero sí. Y se puede volver más complicado. Les voy a poner ejemplos que seguro han sufrido, ¿no? Que les preguntan, ¿no han sistematizado una información con tales características? Y ustedes dicen, no, la tienen de otro modo. Entonces, cuando ustedes contestan parece que no es congruente, porque la persona dice, es que yo te pedí, no me estás dando lo que quería. El que la persona crea que es así no significa que ustedes lo tengan así, por eso es un tema bien importante de comunicación. La respuesta puede parecer incongruente, porque si yo te pregunto, ¿tienes la norma A? No, tengo la norma B. Hay que aclararle eso. Si yo le digo, norma B, nada más así, la persona va a decir, te pedí la A y me diste B, y entonces ustedes en alegatos dicen, pues es que nada más tengo la B, pero no hay una explicación, me explico, de claridad de, no hay lo tuyo, está esto otro, y entonces se vuelve congruente la respuesta, ¿me explico? O sea, pónganse en el lugar del otro lo que piden, eso genera un problemón. Entonces, fíjense cómo la congruencia se complica, más allá de que yo digo, quiero mochila amarilla y me dan una roja, o me dan una bolsa, y yo me quedo, no pedí una bolsa. Si yo no explico por qué solo tengo bolsa y no mochila amarilla, que puede ser, entonces hay una claridad en la comunicación, ¿me explico? Y exhaustividad lo mismo, es buscar en todas las unidades, que aunque parezca ocioso es cierto, a veces aparece, nos dicen y nos criticaban desde el IFAI, es que si ya les dije inexistencia y luego ustedes mandan a buscar, en la búsqueda no va a aparecer. Yo también lo pensaba, decía, pues si es inexistente ni modo que aparezca. No me pregunten, pero sí, efectivamente aparece. Siempre digo que es como el calcetín perdido en la lavadora, que sale uno y uno nunca encuentra y de repente sale después en algún lugar, ¿no? O algo así en la casa, sale, no se pregunten por qué, porque es un tema también de desorden de archivos, que esperemos ahora en esa sistematización, y nos han dicho es que empezó al revés, primero debe haber sido la de archivos y luego la de acceso. Pues sí, pero ya estamos así, ya estamos completos y tocará ver qué hay, qué no hay, cómo está y poderlo ordenar. Entonces, por eso estos dos principios es importante tenerlos presentes. Ya vimos aquí el que tiene que ver con ajustes razonables que les explicaba, y está pro persona y máxima publicidad. Si dijimos que es un derecho humano,
significa la protección más amplia. Es decir, si yo tengo que decidir entre restringir o dar, siempre pensaré en favorecer a la persona. Acuérdense que son ustedes sentados en el otro lugar. Es como verse al espejo. Pareciera que no, pero digamos, hay otro ahí, igualito a uno, que pareciera que es el de a pie, aunque también uno es de a pie, nada más que la gente luego cree que no. Pero digamos, uno más bien es servidor público y tiene la carga de hacer la atribución, más aparte de ser ciudadano, ¿no? O sea, a mí me preguntaban, su casa está en Azcapotzalco, soy de allá de la alcaldía y siempre que digo, como comisionada del Info, obviamente hago actos de autoridad y soy servidor público, pero cuando tengo que ver los servicios de la alcaldía, pues soy un ciudadano más que va ahí con mi alcalde, ¿no? A temas que si del agua, que si de los servicios y en fin, siempre estamos en esa doble situación. Entonces, por eso es el pro persona, en favor de la persona. Y máxima publicidad, que es distinto a en datos. Aquí, si hay duda, es público. Y no hablo del tema de datos personales que puede haber en documentos públicos, hablo de decisiones, por ejemplo, frente a una clasificación o una reserva. ¿Por qué? Porque al final todos participamos de la toma de decisiones del Estado. Esa es la razón por la que podemos saberla. Porque además de que no solo que pagamos los impuestos y sostenemos al Estado, todos aquí, más los que son ciudadanos y hacen cosas privadas, todos es como imagínense, es como si ustedes en su casa tienen una gente que les ayuda o contratan a un maestro o lo que quieran, ¿no? Alguien que ustedes le pagan y que luego esa persona que le pagan le diga, oiga, pues cuénteme qué está haciendo. No, pues eso sí no puede usted saber, usted déjeme operar. Pero si yo le pago, oiga, ¿cómo voy a saber si usted hace o no las cosas que le encargué? No, pues eso no se puede. O sea, esa es la misma lógica que si la trasladamos aquí, pues sí, por eso todo el mundo puede preguntar. ¿Por qué me pregunta? Pues porque yo le pago, oiga. Pareciera que no, pero todos aportamos. Es decir, todos decidimos organizarnos así, en un Estado, con los poderes que son y con las instituciones que son. Entonces, bajo esa lógica, yo puedo preguntar lo que sea de lo que está haciendo esa persona, porque me impacta a mí. Aunque pareciera que no. ¿Por qué quiere usted saber la nota diplomática? Si usted ni es de relaciones exteriores, no más. O sea, simplemente porque es parte de lo que hago. Podría parecer más importante que sepa lo de mi alcaldía que lo que hace relaciones. Pues no, es exactamente lo mismo, es sector público. Puedo yo saber. Por eso es la máxima publicidad. Distinto a lo de datos personales, porque ahí sí impacta otro derecho de alguien más. Es como, dime tu estado de salud, oye. O sea, como va a decir, y como, ¿por qué usted se mete? ¿No? No, dígamelo por favor, su edad o cuántos hijos tiene, ¿no? Pues ese es mi problema, ¿no? Aquí al señor le pregunté, pero le pedí su consentimiento. Además no revelamos ningún nombre, con lo cual no hay identificación. Y en este caso les traje su numeralia, para que vean cómo están en solicitudes. Pues sí tienen y recursos, y bueno, se nota una variante importante en recursos en 2019, que muchas veces, digamos, ustedes sabrán mejor los casos, a lo mejor el ajuste de cambios de administración, ajustes internos, etcétera, pero esto les sirve también para medir qué están haciendo, es decir, y no porque lo estén haciendo mal, porque si no tenemos datos, no tenemos capacidad de decir como, ¿por qué este fenómeno? Supongan que en algún momento pasó en el IFAI, había un ente que alguien se enojó ahí y bueno, era el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, donde en su unidad de transparencia eran como 3 personas, y pues era ordinario lo que hacía, o sea, siempre tenía un número. Y alguien se enchiló y luego de repente 6,000 solicitudes y no sé cuántos recursos, todo el mundo así. Entonces sí, uno analiza el porqué de ese fenómeno y de eso permite evaluar y ver qué se hace. Por ejemplo, si no estaba el portal listo, por decir algo, y por eso entonces me sube el número de solicitudes o de recursos, pero entonces si yo meto una acción de subir las cosas al portal y ver cuáles son los temas, puedo empezar a cambiar el comportamiento. Entonces medir no es malo, siempre nos da miedo, ¿no? La evaluación. Sin evaluación no sabemos dónde estamos parados, por eso los datos. El otro punto para ir cerrando son datos personales. El otro derecho que garantiza el Info son datos personales y que nos toca a nosotros como servidores públicos cuidar. Ya entendiendo la lógica de acceso, en datos personales es el derecho que yo tengo, también es otro derecho humano, igual de importante. Luego dicen que chocan, pero no, son igual, es como ese, el de la vivienda, el medio ambiente, así, varios derechos tenemos, todos valen igual, lo que se hace es que se combinan o se sopesa para cuando tengo que abrir o dar más en uno y otro. Datos personales implica cualquier información que a mí como persona me haga identificable o me permita saber quién es. Y entonces esto es como siempre pongo ese ejemplo, el juego de las caritas, eso se acuerdan que hay uno de, es mujer, y entonces, ¿no? Sí, cierra uno las caritas, tiene lentes, y así, hasta que queda la persona, Simón, ¿no? Ay, así, en ese momento el dato me va siendo identificable.
Yo puedo dar datos personales que no permitan saber quiénes son. Podría saber y preguntar a la alcaldía, ¿cuántas mujeres tienen permiso de embarazo? Y doy una estadística. ¿Cuántas han pedido licencia de maternidad? ¿No? Tantas. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? En fin. Pero ya tener que individualizar y saber que alguien tiene una determinada condición, eso ya no puedo. Se vuelve un tema de yo generar, por ejemplo, a un beneficiario, podría yo decimos, los nombres de los beneficiarios de programas sociales son públicos, sí. Todo el tema de que si son para niños, cuántos niños se benefician y eso sí, pero en cantidades. Pero cuando yo ya empiezo a saber quién es, que ella es ella, ya ahí nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque también tenemos derecho a ese espacio privado. Hay una situación, y lo veremos aquí en los datos personales, ahorita regreso a los datos personales sensibles. ¿Por qué los protejo? Porque tengo esta situación de autodeterminación informativa. Eso significa, en términos muy coloquiales, yo decido quién entra en mi vida privada y quién no. Yo decido, como una especie de candado o de llave que abro mucho o no, quién quiero que pase y cruce ciertos umbrales. Es decir, estamos aquí, estamos en una situación de compañeros de trabajo, de servidores públicos, pero yo decido que ellos sí sepan y van a ir a mi casa o a mi sala. Bueno, pues ellos ya. Otra gente va a ser con el que voy a salir, ¿no? Otra gente será el que es mi cercano, ¿no? Entonces yo decido, ese es un espacio que todas las personas tenemos, incluso los servidores públicos, claro que tenemos derecho a los datos personales, solo que por el tema público se reduce nuestra esfera justo por esa publicidad. Puede haber datos de nosotros que se vuelvan de interés público, no dejan de serlo, solamente que es de interés público. Por ejemplo, si ustedes a mí Marina, me preguntaran la edad a diferencia de ella, yo sí la tengo que decir, no porque dé mi consentimiento y me dé pena, ni nada. ¿Por qué? Porque era un requisito tener una edad para poder concursar como comisionada. Tenía que tener yo al menos 30 años. Ya si me ven de 29 se los agradeceré y sabré que mienten, pero sigamos, no tengo esa edad, tengo más. Entonces, ahí la pueden saber, ¿no? En la edad perfectamente. En el caso de ella no, porque el perfil de puesto supongo que no pide tu edad, que es irrelevante. Entonces a ella le pueden preguntar y decir, tiene 15 años y 20 en el servicio público, es broma. Entonces no importa, ¿no? Para que sumen. Entonces eso no es relevante. Fíjense cómo cada cosa, si en la función que hace el compañero es importante decir, oiga, ¿es usted casado? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi función? ¿No? ¿Es usted en la función, usted tiene hijos? Eso es irrelevante, ¿no? ¿A usted le gusta el hockey? ¿No? ¿O qué le gusta hacer los fines de semana? Es irrelevante, o sea, eso no tiene que ver con el desempeño de cada función, son espacios privados que tenemos derecho. Y eso se tiene que cuidar y se basa en varios principios. Y estos principios se traducen en su aviso de privacidad. Fíjense cómo los que vimos de acceso no les van a parecer nada similares a estos, va a ser un poco lo opuesto. Un punto clave para datos es que si yo voy a revelar o necesito información personal de él, quiero saber, necesito tener su consentimiento, ¿sí? Es decir, que él esté de acuerdo para qué quiero esos datos. Entonces, un primer punto que yo tengo que hacer es, uno, el principio, que lo tengo en la siguiente, ahorita regreso, de licitud. Nosotros, para poder recabar datos como servidores públicos, necesitamos que la ley nos diga, o sea, tener un marco de referencia. No significa que la ley va a decir, usted recabe datos, pero alguien que realiza programas sociales tiene la facultad de que, evidentemente, si va a generar un programa social, necesita datos de personas, los de salud. Entonces, siempre vamos a actuar en un marco de legalidad. Por eso tiene que ser lícito. Esto también, acuérdense que la protección de datos personales, aunque yo hable de sector público, que es lo que nos toca, hay una parte de sector privado, que si ustedes como usuarios, ahí sí, ¿no? De tarjetas, ¿no? De servicios de cable, telefonía y otros, se pueden quejar en el INAI. Y pueden quejarse, o sea, es decir, si alguien les llega ahí, les llaman esas de, bueno, mientras están aquí trabajando, que le llaman de tal banco, eso también ustedes lo pueden hacer como usuarios. Nosotros del lado de sujetos obligados tenemos que proteger también los datos que contamos. Y fíjense, la licitud, seguramente han visto esos correos que luego llegan de un jeque árabe se murió y dejó una herencia a usted. Entonces dice, siempre y cuando usted dé su número, de esos que uno se emociona, ¿no? Que digan que sí. Y ahí termina, hay gente que termina cayendo. Luego muchas veces los adultos mayores también. Entonces fíjense cómo eso es ilícito. O sea, es una cosa que no es permitida por la norma. Y el principio de lealtad igual, por fraude. Eso me sacan mi consentimiento fraudulentamente, me engañan, o sea, difícilmente nosotros lo haremos, siempre lo defenderé, porque nosotros no hacemos una cosa que no nos permite la norma. Entonces, como, ¿por qué vamos a fraudar a alguien? Pues eso nos implica responsabilidades, pero un particular lo puede hacer, digamos, decirme, ay, deme su dato, mire,
le firmo que así en la tanda, mire usted gana, y la gente lo termina dando, ¿no? Entonces eso es un tema también de deslealtad. Los datos, como les decía que el principio de consentimiento es clave, o sea, yo al final de todo esto es como el matrimonio, ya supe todo y acepto o no acepto, pero para eso tengo que saber que alguien lo está haciendo en el marco de la norma, no me está fraudeando, lo que me está pidiendo es proporcional para lo que quiere. Aquí sí, para que vean, no es, ándele, pues también pídeselo, pues por si acaso. Aquí no aplica ese principio, aquí es el que necesito y se acabó. Ni más ni menos. Si necesito más, vuelvo a preguntar. Porque así somos, ¿no? Pues también pídele de una vez, porque pues una base de datos no se vaya a ofrecer. No, aquí no, porque eso nos genera muchísima responsabilidad. Aquí sí no nos podemos pasar de todo este. Y tenemos que distinguir los datos sensibles, que se acuerdan que los vimos. ¿Cuáles son los datos sensibles que se avisan? Todos los datos son importantes y todos los datos se protegen, pero hay unos que les llaman sensibles, que son aquellos que me generarían mayor discriminación o que me hacen totalmente identificable, los famosos datos biométricos. Es decir, así la lectura de mi cara, pues ya salvo que alguien se operara y como en las películas me va a copiar, pero sabrían perfecto que soy yo, ¿no? O sea, eso ya es una cosa así. Y también los que me generan discriminación, imagínense saber que alguien tiene una enfermedad, un VIH, le puede decir, no lo contratemos. Pasa con las mujeres embarazadas, ¿no? De que cuando ya saben, no, que no, porque ni va a venir. En fin, ese tipo de datos son los de salud, son sensibles. Entonces, esos todavía requieren un mayor cuidado de medidas de seguridad y se tienen que avisar en el aviso de privacidad, decir, esto es lo que recabo hasta aquí, y luego viene para qué, que es la finalidad. Ay, me lo salté. El para qué los quieres? Porque voy a hacer un programa social de una base de datos para mujeres que tienen un hijo, ¿no? Por ejemplo, y entonces hay un apoyo ahí, entonces necesito saber, fíjense, los datos se empiezan a mezclar, y si tú no me dices eso, yo no puedo saber que eres tú y que te tengo que dar esta información, o sea, este apoyo, y necesito estos datos. Si mi finalidad cambia, todo lo que yo cambie aquí, todo lo tengo que avisar, porque acuérdense que lo básico también es el consentimiento. La persona tiene que ser consciente de qué y decirme, sí, estoy de acuerdo, ya no estoy de acuerdo en eso. Por eso es muy importante. Tengo que guardar la confidencialidad, es decir, a mí me toca no darla. En contraposición, tengo que ser transparente con la persona, es decir, él tiene que tener claridad de lo que yo le estoy diciendo. ¿Los voy a guardar por siempre? No. Tengo una temporalidad también importante. Y tengo el principio de calidad. El dato que yo recabe tiene que ser el que es decir, vive aquí y él me lo va actualizando, lo voy preguntando, porque ya ven que luego pasa que uno se muda y entonces a lo mejor ya no, o cambia el estado civil y lo necesito, porque el apoyo es para personas, no sé, que estén casadas o solteras, ya se casó, bueno, pues necesito tener calidad en el dato. Y todo eso que platicamos es principio de información, tiene que haber claridad de que yo sé para qué es eso, para al final decir como en el matrimonio, acepto, y entonces doy el consentimiento, y si no, pues ya lo que hago, si la buena hora no me sale lo que esperaba, ejerzo los arcos, o sea, como ya puedo romper, digamos, la relación jurídica, ¿no? Eso sí lo puedo hacer. Tengo los derechos arco, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Primero saber, porque en este mundo donde vamos dejando datos y esto entró, decimos, ya no sé cuántos dejé. Pensémoslo, ya ni supe dónde quedaron mis datos. Entonces voy y pregunto, mis datos, ¿quién tiene qué? Ya ni sé dónde están. Para eso el acceso, para saber qué hay ahí primero. Luego rectifico si hay alguna cosa de mi, por ejemplo, que cambió mi estado civil o alguna condición, que el dato está mal, mi domicilio está mal redactado, no está preciso, hago una rectificación de datos. Y me cancelo el dato, fíjense, aquí cancelo y lo elimino de los archivos cuando ya esa situación no quiero que esté más en tu posesión, y me puedo oponer a ciertos tratamientos, como en la oposición es como esto de no quiero los avisos comerciales que me dan de publicidad, entonces no quiero que lo trates para eso. Y en la cancelación ya no quiero que lo trates. No todos los datos se pueden cancelar, están estos del buró que aunque uno diga, pues si está en el buró de crédito hay un tiempo, o sea, ahí ni modo que me diga, no, ya no quiero estar en el buró, bueno, pues entonces pague usted, ¿no? Para desaparecer de ahí, no se puede en automático, ¿sí? Pero hay algunos por ley que sí y unos que no. Estos han pasado estos casos en esos del buscador de Google, que seguramente han oído, que alguien está ahí con un registro, hay un caso que pone aquí la directora, que además se las presento para que le reclamen o pidan capacitación, no, que está ahí Laura, con ella, que ella, que estuvo en función pública, contaba de un servidor público que pusieron ahí, preguntaron si había algún caso de acoso sexual, y
que no había que si esa persona, ¿no?, tenía un caso, o sea, específicamente que si esa persona tenía un caso de acoso sexual. Entonces dijeron, no, él no tiene, y lo suben en el acta del comité. Y entonces cuando googleaban a la persona aparecía Mengano acoso sexual, y ya nadie lo abría. Es que ese es clarísimo, ese ejemplo, me parece muy claro. Y obviamente, pues a él le generó muchísimos problemas, porque ya ni estaba en el servicio público y aún estando, pues todo el tema del estigma, ¿no?, al googlear y buscar, y fíjense cómo eso puede generar un tema de responsabilidad durísimo. Estuvieron varias veces insistiendo, creo que como 2 veces, ¿no?, trató de quitarlo y ya finalmente, pero a eso se refiere. Y estas son sus solicitudes, que son menos. En datos siempre ha sido mucho menos. Es bien curioso porque este derecho que sí nos impacta, quizá porque tenemos que ser aquí sí nosotros, ¿no?, y a lo mejor tampoco, o una de dos, o todavía no estamos muy familiarizados. Este sí es un derecho que si hay críticas oponiendo, pero pues tiene su lógica de por qué es así en acceso a la información, que no tiene que ser Laura, no tiene que ser Laura, ni Marina tiene que ser Marina, podemos ser Pedro, puedo ser Batman, puedo ser el que sea. Entonces ahí la gente pregunta lo que quiera, ¿no?, y entonces hay muchas. Y aquí pues sí soy yo, digamos, ese sí me impacta a mí, a lo mejor sí lo uso cuando necesito. El otro tiene esa razón porque es como la libertad de expresión, busca incentivar la participación ciudadana, que la gente se involucre, que la gente se entere de lo que está pasando en su comunidad. Entonces también es cierto que es más nuevo y no termina de cuajar, ¿no? Entonces es importante la difusión que hacemos y lo que hacen ustedes, además siendo la primera puerta de entrada con los ciudadanos de ambos derechos, que tengan claro qué tienen de datos, qué cosas de acceso, y que en esa razón pues puedan atender. También se los dejo. Y ya ven, fuimos muy breves y espero que si hay dudas, bueno, me las hagan y las ampliaré, por supuesto. No, no es cierto. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Le agradecemos, comisionada. Vamos a hacer entrega del reconocimiento por la participación.